Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Hoy, con la situación sanitaria que tenemos, nosotros estamos convencidos que hay que sostener la presencialidad en las escuelas. Tenemos que soportar este nivel de irresponsabilidad, este circo mediático de gente que no tiene tapujo alguno, ¿no? Estamos en un momento de alto riesgo colectivo, en un momento de transmisión comunitaria intensa en todo el país y especialmente en el AMBA. Los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación. No hagamos política con la pandemia. Sin chicanas, sin falsos principios sacados de la galera, porque hay algunos que con la educación se han peleado toda la vida. Utilizar a los chicos como escudo a la educación, los mismos que han financiado como nunca antes el presupuesto educativo de la ciudad. Yo creo que, Alberto, recurrir a la justicia, y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción, es la peor. Me parece realmente repugnante que de nuevo, y además de manera no solo injusta, inadecuada, sino fuera de derecho, se use a la justicia para, en este caso, perjudicar a los que tienen que ser cuidados. Los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación. Son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas. Y nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza. Buenas noches, bienvenidos a CRM. Dijimos que este es un programa de preguntas. Y hoy nos preguntamos, ¿qué pasa si todos tienen, no voy a decir la razón, si todos tienen un poco de razón? Si cuando el presidente Alberto Fernández dice que no hay otra opción que un cierre de 15 días para bajar esta curva que ya es completamente imposible de controlar y alivianar un poco el sistema sanitario, tiene razón. ¿Qué pasa si Axel Kicillof, cuando plantea que el problema no son las escuelas, sino el tránsito, el transporte que genera, la circulación que genera la cantidad de mamás, papás, amigos que llevan a los chicos y traen a los chicos al colegio, y que eso hay que bajarlo y no hay otra forma que no sea cerrar las clases presenciales por 2 semanas? Y tiene razón. ¿Qué pasa si todos y cada uno de los que parecen estar metidos en esta guerra de las últimas 48 horas tienen un poco de razón? ¿Qué pasa si tiene razón también Horacio Rodríguez Larreta cuando te muestra cuánto, un 0,8, 0,9% de contagios dentro de las escuelas, y sostiene que las escuelas son un lugar donde a los chicos se los contiene? Porque si no estuviesen ahí, podrían estar en cualquier otro lado donde es imposible poder seguir qué es lo que hacen, con quiénes se juntan, hacia dónde van. Están por lo menos durante cierta cantidad de horas en un lugar contenidos con protocolo. ¿Qué pasa si tienen razón los padres que presentan amparos en la justicia pidiendo que haya clases y que de alguna manera se desacate el DNU que presentó el presidente de la Nación porque quieren que sus chicos tengan clases presenciales después de todo lo que fue el desastre del 2020? ¿Y qué pasa con esos otros padres, si también tienen razón, que presentan otros amparos, también en la justicia? Una salió hace un ratito nada más, te la vamos a contar, donde piden por favor que sus chicos no vayan al colegio porque tienen miedo de que se contagien. Y piden por favor que no les pongan ausente, que no les tomen, digamos, la presencialidad, y que refuercen la virtualidad para que puedan seguirlo desde sus casas. Esto es un amparo que acaba de salir hace 5 minutos nada más en la ciudad de Buenos Aires. Nos preguntamos, mientras tratamos de ver quién tiene razón y vemos esta pelea descarnada ya a esta altura entre funcionarios, dirigentes, oposición, la justicia, que es un desmadre. En un ratito vamos a estar
hablando acá con Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, la mujer que en parte se cargó este famoso DNU, del cual algunos dicen es un mamarracho de imposible cumplimiento. Bueno, le vamos a preguntar. Pero digo, insisto, les debe pasar del otro lado también. ¿Qué pasa si cada uno de los que nombramos, de los que vemos, de los actores de esta otra guerra, porque una es la pandemia, pero esta otra es la que estamos viendo, política, social, judicial, tienen todos un poco de razón? Ahí lo están viendo a Carlos Zanini. ¿Qué pasa si Carlos Zanini tiene razón como, vamos a decirlo fácil, jefe de los abogados del Estado, cuando se presenta en un fuero a decir, señores, tienen que intervenir ustedes porque la justicia no tiene absolutamente nada que ver? ¿Qué pasa si tiene razón planteando esto? Diciendo que no actúen. ¿Qué pasa si tiene razón Larreta cuando entiende que la competencia es de la Corte Suprema de Justicia, que debería expedirse en breve, por lo menos en cuanto a la cautelar, a lo inminente respecto de las clases, porque dice, no, la ciudad tiene un estatus que ya los jueces han dicho, que corresponde como a cualquier provincia y en un conflicto entre provincia y nación tiene que actuar la Corte? Me escucho decirlo, veo a mis compañeros, y qué raro pensarlo desde este lado. Insisto, arrancamos con esta pregunta, vamos a estar no solamente con Vilma Ibarra, sino con el director de una de las instituciones privadas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que hoy abrió sus puertas. ¿Y qué pasa si él también tiene razón? ¿Calvo? Mirá, si todos tienen algo de razón, ninguno la tiene completamente. Y me parece que el análisis también tiene que incluir esa posibilidad de que quien pueda tener razón no la tenga al 100%, porque hoy nadie, ni en la Argentina ni en el mundo, tiene el 100% de la razón. Nadie, ni los científicos, ni los infectólogos, ni nada, porque es algo que se va viendo, es algo nuevo. ¿Pero podemos convivir con esta idea o necesitamos hacer pie en algún lugar para creerle a alguien? Digo, pero ¿podemos convivir con esto que todos pueden tener un poco de razón? Te lo pregunto. Pero es que deberíamos convivir con eso porque es lo que pasa en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la particularidad argentina? Que no les interesa ponerse de acuerdo. No les interesa cuáles son los principios de verdad en los que pueden coincidir. Y lo que importa es agrietar cada vez más. De parte de los científicos, de parte de los gremios docentes, de parte de las autoridades, de parte, en muchos casos, de muchos padres que tienen intereses políticos para un lado o para el otro. Y entonces nos meten a todos en esta locura llamada Argentina, en donde un domingo a las 11 de la noche nadie sabía en la ciudad de Buenos Aires si tenía que mandar a sus hijos a la escuela el día siguiente o no. Esto no pasa en otras partes del mundo. Todos están en la pandemia, pero no hay este nivel de locura y de estrés que generan estas idas y vueltas de que un juez, de que una cámara, de que un fiscal, de que... Estamos todos locos. Ahora vamos a ir con quien creo que es la interlocutora más válida para hablar de esto, que es Vilma Ibarra. ¿Jairo? Sí, yo creo que la palabra razón dispara como una especie de mirada en línea con lo que dice Javier, porque no están exponiendo razones. Viste que siempre estás en línea con lo que dice Javier, nunca con lo que digo yo, ¿no? En general suele pasar. No, nada, era un comentario que te quería hacer. Lo tenemos preparado. Sí. Pero lo que digo es que no están exponiendo razones. Che, fíjate los contagios, che, fíjate el transporte. Porque si pusieran... Axel Kicillof habló de circulación. Larreta habla de no contagio en los colegios. No, de hecho, Zanini si hablaran habla de las razones... quién tiene que tener la competencia. Larreta va a la Corte. Pero te plantean las razones, pero te plantean los datos. Argumentos. No, pero te plantean los datos. El presidente no dio datos el otro día, pero te plantean los datos que casualmente corroboran su posicionamiento, que ratifican su posicionamiento. Pueden no gustarte, pero dan datos. Lo que yo digo es que si jugaran a ver si tienen un poco de razón y en qué parte se ponen de acuerdo para ver si siguen gestionando la pandemia como en la primera parte de la pandemia, expondrían esos datos y algunos cedería un poco para llegar a un acuerdo, básicamente para que las medidas tengan credibilidad, porque esto de que cada uno le hable a su público hace que las medidas no tengan credibilidad o tengan un acatamiento dispar. ¿Qué es lo que le ganó a exponer razones y exponer números? Y la carrera política. Tenés, desde mediados del año pasado, cuando estalló el conflicto de la policía bonaerense, gente que decía, che, está creciendo Larreta, cortame a Larreta que está creciendo. Y ahora lo tenés a Larreta usando este conflicto, como se vio ayer en el discurso, como plataforma también de lanzamiento, hablando de la educación, la democracia,
que hay que desengrietar la educación, o sea, haciendo un discurso también de lanzamiento. Me parece que les ganó la política, que es el plus argentino, como dice Javier, a la gestión de la pandemia, que si fuera por el desafío de la pandemia, nadie le achacaría nada a ninguno de los tres gobiernos porque es dificilísimo poder contener contagios, porque, muertos. insisto, digo, las miradas, por lo menos desde lo que yo te estoy planteando, las miradas tienen argumentos, que después pueden gustarte o no, pero las miradas tienen argumentos. Lo que me resulta dificilísimo, y no sé a ustedes, ahora se lo vamos a preguntar a la secretaria legal y técnica, de entender, es cuando uno trata de hacer el ejercicio de explicar, ¿no? De explicar algo, y particularmente nos pasó a muchas mamás y papás esta mañana con los chicos y el colegio. La verdad es que hay una parte que se puede entender, como decíamos, que tendría razón. Rodríguez Larreta entiende que el decreto, sin hacerlo, le voy a pedir a Vilma Ibarra lo más difícil que se suele pedir a un entrevistado, que es hacer fácil lo difícil, ¿no? Sabemos que por supuesto maneja lo técnico, el lenguaje jurídico, pero acá estamos tratando de explicar algo que no se entendió, que es lo siguiente. Rodríguez Larreta entiende que están invadiendo sus facultades vinculadas a la decisión de abrir las escuelas. Y va a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque entiende que es la Corte Suprema quien tiene competencia para dirimir conflictos entre la ciudad y la nación. ¿Hasta ahí entendimos los tres más o menos lo mismo? Sí, sí. Hasta ahí entendimos los tres. Está Vilma Ibarra del otro lado. Vilma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Un gusto saludarlos. Bueno, a ver si me ayudás, decía, por favor, a hacer un poco más fácil esto que es tan complejo. Hasta ahí entendimos los tres y creo intuir que nuestro público también, que Rodríguez Larreta va a la Corte para que dirima un conflicto donde entiende que hay un decreto nacional que le está cercenando su libertad de decidir cómo gestionar la pandemia, la educación en el marco de la pandemia. Ahora, ¿me puedes explicar cómo se desata, después de esta presentación ante la Corte, cómo se desata este gran desmadre donde ves amparos por todos lados, presentaciones de medio mundo, el contencioso de la ciudad, el contencioso federal? Es muy complejo para entender. Yo me pierdo hubiese entendido Larreta yendo a la Corte, discutiendo con Alberto Fernández en un tema de, cautelar y competencia, digamos. ¿Qué hacemos ahora con los chicos? Y después la cuestión de fondo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que empapelaron la justicia de la ciudad y el contencioso administrativo con amparos, algunos pidiendo que haya clases, otros pidiendo que no haya clases, y ayer, como decía Javier, a las 11 de la noche metiendo todo en la mochila a los chicos que les tocaba ir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco. Estoy con retorno, ¿eh? Estoy con retorno. A ver si lo Me podemos... escucho absolutamente a mí misma. A ver si lo podemos corregir. ¿Ahí está mejor? A ver, sí, ahora sí, perfecto. No. Bueno, voy a tratar de hablar con el retorno y si lo podemos resolver. Dale. En primer lugar, decirles que nosotros desde el Gobierno Nacional... No voy a poder hablar así porque me escucho en delay a mí misma. A ver, chicos, ¿lo podemos resolver? Lo estamos tratando de resolver. Mientras tanto, lo que estamos planteando es el vendaval. Te pido disculpas. No, ahí lo estamos tratando de resolver, Vilma, te agradecemos. Pero, esta... Claro, me escucho con delay y no puedo Espera, danos 2 minutos que lo están tratando de resolver en este momento. Insistimos, Perfecto. digamos, le vamos a contar a la gente, a quienes no saben, se presentaron amparos en la ciudad de Buenos Aires, hubo una cámara de la ciudad de Buenos Aires que, hablando brutalmente, le da la razón a Rodríguez Larreta y le dice, señor, puede haber clases. En el día de ayer, domingo a las 10 de la noche, mientras estábamos sacando las cosas de la mochila y poniendo las cosas de la mochila y explicándoles a los chicos si tenían o no tenían clases, chicos que por otro lado te preguntan y que están asustados si está bien que vayan porque el presidente dijo que no, pero el jefe de gobierno porteño dice que sí. Ahora un nuevo amparo que aparece diciendo a los padres, si no quieren, no los manden. No le cuentan las faltas. Los colegios no les tienen que contar las faltas de ninguna manera. Bueno, y en un universo de la educación pública está el tercer escenario, que es que hay clases presenciales, pero hay paro. Entonces, cada grado depende de lo que haga la maestra, si se adhiere o no adhiere al paro, para saber si ese chico va, lo cual termina dando un escenario que es que el paro deriva en que no haya ni clases presenciales ni clases virtuales, porque no es que
hay clases virtuales y entonces va a haber Zoom. Al haber un paro contra el desacato del DNU, por decirlo de una manera, termina habiendo un tercer escenario, que es en escuelas públicas donde no hay ningún tipo de clase, ni presencial ni virtuales. Tratemos de entender, porque no todos están manejando, digamos, el lenguaje jurídico. Entiendo esta guerra intrínseca que se da. No todos, digamos, la inmensa mayoría no lo manejamos. No, por supuesto, pero yo salí a buscar, Javi, a ver quiénes estén en el contencioso administrativo, porque no son los que tengo agendados, digo, y nos pasa a todos los que hacemos judiciales, es difícil que los vayamos a buscar. Ahora, lo que estoy planteando es cómo se da esta guerra tan absurda que no termina de entenderse. Hace 5 minutos sale un nuevo fallo del contencioso de la ciudad diciendo no se le pone falta a los chicos. Vilma, ahí podés escuchar. Ahí estamos, sí, ahí escucho ahí bien está. Y ahora ya Ahí está, dale, a ver, te pedí hacer fácil lo difícil. En primer lugar, no, te quería decir en primer lugar que una de las cosas que creo que hay que parar es el desasosiego. Creo que las autoridades públicas tenemos que tratar de llevar un poco de calma y de tranquilidad y no sumar al desasosiego. Motivo por el cual yo lo que te quiero contar, explicarle a tu audiencia, es que desde el Gobierno Nacional se toman decisiones fundamentadas con fundamento científico ante una pandemia que causa estragos a nivel nacional, que ha tenido en los últimos días un pico de crecimiento exponencial con una velocidad muy rápida, y que advertimos que por la ocupación de las camas en terapia intensiva, esto puede llevar a una saturación del sistema de salud. Si hay un consenso científico en el mundo, es que aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación del virus. Motivo por el cual hemos tratado de tomar medidas, en primer lugar, de restricciones a través de un primer DNU, y le hemos pedido a gobernadores y gobernadoras que pudieran tomar medidas adicionales. En esos 7 días de transcurso, la curva de crecimiento fue exponencial, nos alarmó a todos los argentinos y argentinas, y bueno, el AMBA es el lugar de mayor velocidad de crecimiento de los contagios. El gobierno argentino está llamado a cuidar la vida y la salud de la gente. No vamos a dejar que se sature el sistema de salud, ese es nuestro desafío. Vamos a hacer lo posible para que esto no suceda, todo lo que esté a nuestro alcance, y no queremos politizar una pandemia, motivo por el cual tratamos de tomar aquellas medidas en el lugar más crítico, que es el AMBA, donde además vimos durante el año pasado que lo que sucede en el AMBA después se expande a todo el país. En este lugar, donde la velocidad en el crecimiento exponencial es más rápida, hemos tomado medidas focalizadas tratando de cuidar la actividad productiva y tratando de generar la menor inquietud en la vida cotidiana de la gente. Ahora, se hizo una restricción a la circulación durante la noche, una restricción para el cierre de locales, para que la gente pueda regresar a sus casas, y establecimos cierres de lugares que generan aglomeración de personas, actividades en lugares cerrados, y la presencialidad en la escuela para pasar a forma virtual durante 15 días para ralentizar la curva de crecimiento de contagios. Ahora, Vilma, ayúdame con esto, por favor. Romina, déjame terminar una cosa. Sí, dale. Esta no es una medida educativa, esto es una medida de salud pública. Nosotros estamos trabajando para ralentizar una curva de crecimientos que no atañe solo a la ciudad de Buenos Aires. El virus no se encierra en la ciudad. Esto ya vimos que se expande a la Argentina, y en un país constitucional, democrático, hay un gobierno nacional que es el encargado de fijar las políticas públicas nacionales. Entonces, esto no es que nos metimos en la currícula de los alumnos, que nos metimos en la organización de cómo se tienen que establecer las suplencias de los docentes. No.
establecimos una forma virtual de educación durante 15 días en inicial, primaria y medio para bajar la enorme circulación de gente que genera razonablemente, como dijiste vos, la circulación de madres, padres, hermanos, amigos, los niños, las niñas. Esto necesitamos en un momento donde estamos cerca de la saturación del sistema de salud. Pero Vilma, a ver, explicado así se entiende lo que te digo, no te puedo pedir a vos que interpretes la reacción de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí jurídicamente lo que plantean, y acá es donde te pido hacer fácil lo complejo, es que dicen que hay una injerencia que no se condice, digamos, con la Constitución por parte de Alberto Fernández, pongámosle nombre al Ejecutivo Nacional, digamos, vos, el gabinete, digamos, quien elabore el DNU, pero en este caso el presidente de la Nación, en políticas que le corresponden llevar adelante a Horacio Rodríguez Larreta. Constitucionalmente. Constitucionalmente, claro, sí. Yo sobre esto voy a decir dos cosas. Una, esto no es nuevo. El año pasado, Alberto Fernández con Rodríguez Larreta sentado al lado, establecieron por decreto de necesidad y urgencia al presidente y con convalidación de Horacio Rodríguez Larreta que se suspendían las clases presenciales y pasaban a modalidad virtual. Y esto fue además aprobado por el Congreso. O sea, fue algo consentido por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquello que en el año 2020 era válido, no era invadir funciones de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en forma intempestiva, y yo creo que es la preocupación que nos da que se politice la epidemia, es plantear que sí, que lo que hay es una injerencia. Y yo lo que quiero aclarar es algo, acá no, y lo vuelvo a repetir, no se tomó una medida educativa, se toma una medida de salud pública para cuidar la vida y la salud de la gente en una situación de pandemia que tiene al mundo en vilo. Ahora, Vilma, a países más sólidos que el nuestro y que Israel, España, Francia, Chile, Uruguay, sin clases presenciales, digo, Alemania, y podemos seguir nombrando muchos, por Bélgica, eso, Vilma, muchos países han ido a estas medidas temporarias, razonables y aconsejadas por las personas que más saben de epidemiología. Vilma, hasta donde yo pude entender, la Cámara le dice en el fallo que al haber una decisión así debería haber sido argumentada por qué se toma una decisión que pasa por arriba de esa autonomía, en este caso por razones sanitarias, que debería haberse argumentado. ¿No es que hay un punto ahí? El presidente dice, bueno, los chicos se intercambian los barbijos. ¿Está argumentado el motivo por el cual...? Pero, a ver, yo le voy a tener que hacer una pregunta, no quiero incomodar. ¿Usted leyó el DNU? Sí, claro, los considerandos tienen... el DNU? Los considerandos tienen datos que no tenían... Los considerandos son larguísimos, sí. Efectivamente. Bueno, así como los jueces hablan por sus sentencias, un decreto de necesidad y urgencia habla por sus considerandos. Allí se establecen una serie de considerandos mucho más extensos de lo que yo estoy diciendo. Pero, por ejemplo, el aumento de casos de los chicos... Salud, el aumento de casos en los chicos de hasta 18 años, que después esboza el presidente, si a mí no me falla la memoria, no está en los considerandos, por ejemplo. Sí, como no, se establece de 10 a 29 años, es lo que más creció, y además hay en el expediente un informe técnico del Ministerio de Salud. El decreto de necesidad de urgencia se publica la parte dispositiva y los considerandos. Se arma un expediente muy grande donde hay informes técnicos de todas las áreas que han intervenido. No, se lo pregunto, Vilma. Ni siquiera lo requirió, y le digo, ni siquiera lo requirió la justicia local. Fíjese que la justicia local, que son abogados, que no tienen por qué saber de epidemiología, no, claro, y que claramente nos damos cuenta que no saben nada de epidemiología, ni siquiera mencionan la palabra salud pública. No, Vilma, mencionan pero la palabra pandemia. solo el punto es este. Es totalmente descontextualizado. El punto que yo marco es simplemente este. Bueno, pero hay alguna gravedad. Sí. Solo completo con esto. Podría parecer que faltan explicaciones porque uno escuchaba a los dos ministros claves del presidente del área ese mismo día diciendo lo contrario de lo que después dispone el decreto. Es cierto, vos me decís,
No, bueno, yo hablo por considerando el decreto, no me importa lo que dijo Trota o lo que dijo Bisotti, pero por lo menos la explicación queda en una nebulosa. No. A ver, yo le tomo lo que dice. El ministro Trota específicamente había hablado de los contagios dentro de las aulas, en los sectores sobre todo de la primaria, que efectivamente no es el mayor problema en las burbujas de las escuelas. El mayor problema es la enorme movilización de gente. Y si hay un consenso en la epidemiología es la necesidad de bajar la circulación de gente. Y en esto, yo digo, hay algo que la democracia nos ha enseñado. El gobierno que es elegido democráticamente es el que establece la salud pública, las líneas y las políticas de salud pública nacional. Nosotros tenemos un Ministerio de Salud que monitorea todas las provincias, monitorea los crecimientos, monitorea las camas de terapia intensiva. Estamos tomando medidas razonables, prudentes, temporarias, tendientes a bajar en un momento crítico, pero absolutamente crítico, del crecimiento exponencial de contagios, medidas para reducir la movilidad de la gente. Ahora, Vilma, una pregunta, por digamos, lo menos muy preocupante, pero yo lo quiero decir, es muy preocupante que en un momento en que lo que la gente está pidiendo es sosiego, tranquilidad y claridad en la decisión, haya este enorme desconcierto generado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a las 10:30 de la noche, diciéndole a las familias cosas contradictorias, que saben, pero saben porque ellos fueron a la Corte Suprema, y sin embargo se acogen a un fallo de una justicia local. Ustedes fíjense como si un tribunal de cualquier provincia pudiera dejar sin efecto en su provincia, no sé, el Código Penal. Yo lo entiendo, pero digo, cuando te pido, y ahora lo dejo... llama la atención, bueno, pero es que a esto nos sometieron a los ciudadanos. Pero los ciudadanos en general, Vilma, los ciudadanos en general no tienen los conocimientos que tenés vos, digamos, de los distintos laberintos de lo que tiene que ver con la cuestión jurídica. ¿Y sabés lo que se entiende? La justicia habilitó que haya clases presenciales. No saben si es la justicia de la ciudad, la Cámara, el contencioso federal, la Corte. Listo, la justicia dijo que sí, las clases se abrieron y hubo clases. Muy bien, yo por eso estoy acá tratando de explicar y por eso estoy tratando acá de argumentar, diciendo que no es un problema educativo, es un problema de salud pública. Entonces, no es que estamos discutiendo la currícula, estamos discutiendo medidas de salud pública en el marco de la pandemia más grave del último siglo y medio, que ya ha costado la vida de más de 3 millones de personas en el mundo, que tiene más de 140 millones de contagiados y que en la ciudad de Buenos Aires está con una curva exponencial que nos preocupa. ¿Y crees que este fallo después a la Argentina? ¿Crees que este fallo de la Cámara de la Ciudad se va a revertir? Yo creo que este fallo de la Cámara de la Ciudad es totalmente insólito, son totalmente incompetentes para tomar la decisión. ¿Se imaginan? Dejaron sin efecto, ni siquiera lo declararon inconstitucional, decidieron no aplicar en la Ciudad de Buenos Aires una norma federal, de carácter federal por la Constitución. Es de una gravedad enorme. Y que el gobierno de la ciudad se haya montado sobre eso para generar este desasosiego en la gente es preocupante. Yo creo que tenemos que volver a la sensatez, volver a la moderación, de la cual algunos parecen haberse ido. Volvamos a la moderación. Tratemos de entender que estamos cuidando la vida y la salud de la gente. Tratemos de entender que la pandemia no la tenemos que politizar. Tratemos de entender que no estamos en campaña electoral. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández lo dijo muy claramente. No es un tema de votos, es un tema de la salud y de la vida. Nosotros hemos sido llamados para gobernar y para tomar medidas en el marco de una pandemia inédita, que nadie esperaba, que nadie pensaba que iba a durar lo que iba a durar, que iban a venir segundas olas,
terceras olas, que el mercado de vacunas iba a ser tan complicado. Nosotros dijimos, nuestra política es vacunar. Necesitamos el tiempo que no se explote el sistema de salud mientras vacunamos. Hoy llegaron 864.000 vacunas por un lado, 800.000 por otra. Seguimos negociando, seguimos recibiendo vacunas. Ahora les doy un dato. En la ciudad de Buenos Aires apenas el 14% de los docentes fueron vacunados. Entonces digo, no entremos en discusiones políticas. Discutamos cómo cuidamos la vida y la salud de la gente y preservamos la economía porque los bolsillos también están lastimados. Vilma, gracias, y entiendo que este mensaje es particularmente para Rodríguez Larreta y la administración de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Respecto de politizar. Yo lo que digo es que además tenemos que seguir tratando de tranquilizar las cosas. Los ciudadanos y ciudadanas han hecho un enorme esfuerzo el año pasado. La pandemia nos ha sometido a todos a pérdidas, todos tenemos miedo, todos tenemos en nuestra familia seres queridos que tienen alguna comorbilidad o son mayores. A esta angustia no le podemos sumar la zozobra de la campaña electoral. Vilma, entonces volvamos a la racionalidad y ocupémonos de la vida y de la salud de la gente y de la economía del país, que es lo que nos toca hacer como gobernantes. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, en momentos muy complicados donde están esperando, bueno, la resolución de los distintos fallos. En principio mañana habría clases porque sí en la Ciudad de Buenos Aires, porque sigue vigente lo que hasta el momento dijo la Cámara de la Ciudad. Muchísimas gracias, Vilma. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, claramente, digamos, siguiendo la línea que estabas marcando vos, ¿no? No politicemos. Sí, pero politizan. Todo es política. Todo es política. Todo es política. ¿Y qué pasa con las escuelas? Vos decís que las decisiones que toman los directivos de las escuelas también son decisiones políticas. Se lo vamos a preguntar. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿En serio? Sí, le quiero consultar ahora. Arranca vos. Mira, estamos con uno de los directores, el director ejecutivo de la ORT, que es uno de los colegios, creo, más emblemáticos de la ciudad, pero además más populoso en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de chicos y chicas que estudian en todos los niveles, justamente en ese instituto educativo que decidió esta mañana abrir sus puertas con una cobertura enorme. No sé si tenemos parte de la cobertura, pero te voy a dejar arrancar a vos. Los saludo y te lo paso directamente a Javier Calvo. Adrián, Romina Mangel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, recién le preguntaba después de Vilma Ibarra diciendo que el fallo era político y que la decisión de abrir las escuelas era política. Él me dice todo es político. No sé si lo llegaste a ver y yo le preguntaba la decisión de los directores de los establecimientos también y me decía que sí. Así que arranca con él, Adrián, te lo dejo, dale. Sí, Moscovich se lo planteaba porque varias escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires hoy se dio un debate intenso en lo que le gusta llamar a Romina los grupos de mamis y papis, respecto a mandar o no a los chicos a las escuelas, porque así como está la grieta política en la dirigencia, también está la grieta en muchos padres y madres de esta ciudad, que algunos pedían sí o sí presencialidad y otros que de ninguna manera iban a mandar a sus hijos al colegio. ¿Cuál fue el espíritu que reinó hoy en la ORT? Bueno, la verdad que me sorprende que se quiera incluir en la política a la educación también como concepto periodístico, ¿no? Si hay algo que no ocurre en la educación es tomar decisiones por cuestiones políticas. Es más, creo que sería muy bueno que también de la agenda de los políticos dejen tranquila la educación, porque entre educadores vamos a sacar conclusiones, vamos a llegar a las mejores conclusiones. Como yo hoy, la verdad que hasta el cansancio insistía a todos los colegas que me entrevistaron, incluyamos el transporte público de pasajeros como parte de los protocolos de los alumnos que concurren a las escuelas. Y te voy a reiterar algo más. Hace, estimo, un mes y medio, en otra conversación con Romina, yo traje como tema el tema que se lleva a la práctica en otros países, que es el llamado concepto de bandoneón en las escuelas, porque obviamente que no se trata
que las escuelas es imposible quien proponga escuelas abiertas hasta el mes de diciembre. Nos encontramos en el acto de cierre del ciclo lectivo, las escuelas seguirán abiertas durante todo el año. Imposible. No sé si recordás, Romy, cuando hablamos de este tema. Creo que fue la primera que me consultó sobre el tema y propuse cómo podemos hacer para trabajar sobre esta cuestión del cierre y apertura de escuelas en los momentos indicados, en las regiones indicadas. No es toda la capital igual y cerrable en el mismo momento, no hay que abrir todo en el mismo momento, pero incluyamos en los protocolos de la educación el tema de los traslados de los alumnos cuando concurren a la escuela, a su ingreso, a su salida y lo que sucede en las puertas de las escuelas. Pongamos a trabajar de eso, no discutamos más si la política del oficialismo está bien, si está mal, si hay un punto donde todos coinciden. Nuestro presidente fue el primero que dijo que las escuelas no son lugar de contagio. No importa si lo dijo de la forma que se quería, que no lo dijo de la forma que se quería, que si toman una palabra que dijo el presidente fuera del contexto, entonces ya la utilizan. ¿Qué me importa si el contagio de las escuelas es el 0,17, el 8,3 o el 2,1? Si el problema del contagio hoy es lo que sucede cuando los alumnos se retiran e ingresan a la escuela, y te digo más, las escuelas, a lo sumo, pero te estoy dando una cifra, pero muy, con mucha consideración, yo creo que las escuelas tienen para 2 o 3 o 4 semanas más de estar abiertas porque viene la baja de temperatura, 10 grados menos de temperatura, vas a comenzar a tener situaciones donde vas a necesitar un cierre, pero un cierre programado, planificado. Pero Adrián, perdóname, estamos hablando con el director ejecutivo de uno de los institutos educativos, digamos, más importante en cuanto a la cantidad de alumnos que existen en la Ciudad de Buenos Aires, y quería preguntarte ayer a la noche, ¿en qué momento decidiste abrir hoy a la mañana? Porque por un lado, digo, para ponerlo en términos claros, no quiero dar muchas vueltas, por un lado tenías, digamos, la decisión del gobierno nacional que te decía no hay que abrir por DNU, y por otro lado tenías una cámara de la ciudad de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires que decía abran las escuelas. Podías tomar las dos decisiones. Hay muchas instituciones que decidieron no abrir y seguir con la virtualidad teniendo en cuenta el decreto presidencial. ¿En qué momento lo decidiste? En el mismo momento de lo que estoy pensando ahora. En el momento donde, obviamente, que acatamos la decisión judicial por la presentación que hizo nuestro presidente y acatamos la decisión judicial por la presentación que hizo la ciudad. Hay padres que piensan que no deben concurrir sus hijos a la escuela, lo cual les transmitimos que nosotros no le ponemos el ausente al alumno por no concurrir, porque es una decisión muy familiar y personal. No ponen falta, porque ahora salió un fallo diciendo que no pueden poner falta, digamos. Bueno, no ponen falta, ya lo habías decidido eso. No, por eso ya lo decidimos hoy a la mañana cuando mira, en alguna de las entrevistas, no sé cuáles de los medios que me preguntó el tema de las faltas, estamos trabajando entre personas, tenemos que dar un ejemplo, digamos, me parece que no están tomando el ejemplo de lo que es la educación, ni los políticos, ni los medios, ni los jueces. Pero no digo ya que, yo le entiendo a Vilma cuando dice no estamos tomando medidas en contra de la educación, pero las medidas a veces que uno puede titular a favor de la salud, tal vez sean extemporáneas para el momento que va a suceder dentro de 2 o 3 semanas. A ver, entonces, lo que estás diciendo es, abramos ahora porque en 3 semanas el pico va a subir y ahí sí vamos a necesitar cerrar las escuelas. Por supuesto, pero no porque yo soy un especialista, es porque lo que ocurre con las escuelas todos los años, por el tema de qué ocurre con el invierno. Cuando vos tengas las ventanas de las aulas abiertas, cuando los alumnos no tengan la posibilidad de trasladarse, nuestro planteo ¿cuál es? Nosotros queremos hacer un programa tanto para la ciudad, para la provincia y para otras jurisdicciones, que ya lo tenemos en marcha de nuestra gente de tecnología de la información y la comunicación, de nuestra gente que trabaja en robótica, pero desde el marco escolar, hacer una aplicación que permita, con el incremento de los medios de transporte masivos, que hoy no están incluidos dentro del transporte público, como son los de media distancia, los de larga distancia, transporte vehicular oficial,
incluyendo todo, ver cómo hacer, digamos, tenemos la idea que alguien nos escuche para incorporar a lo que llamamos el protocolo de las escuelas el tema del transporte público. Porque obviamente el tema del transporte público, sea que la escuela quede abierta, quede cerrada, o sea dentro de 15 días, o no la abra dentro de 15 días, el transporte público va a colapsar el sistema de salud. Entonces están equivocándose de la variable. Hoy la variable no es hablar de las escuelas abiertas o cerradas. Hoy la variable es incorporemos el transporte público a los protocolos de las escuelas. Adrián Moscovitch, director ejecutivo de la ORT. Bueno, mañana, por ahora no hay novedades, ¿no, Javier? No va a haber novedades, mañana hay clases presenciales en la ciudad. ¿Algo en el teléfono que quieras chequear? No, Jairo, Javier, nada. No, hay nada. clases presenciales. Hay. Por favor, Javier. Sí. Javier, Romina, si nos pueden ayudar a que las autoridades o nacionales o del gobierno de la ciudad puedan escucharnos qué esquema tenemos de inclusión en los protocolos del transporte público, es más que interesante y seguramente va a haber varias discusiones menos entre los políticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mañana irán entonces los chicos cuyos padres sientan que el colegio es un ámbito en el que es seguro y los pueden mandar. Muchísimas gracias. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, recién... ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Recién escuchabas a uno de los directores, pero en este caso, digamos, particularmente por la cantidad de chicos que asisten, diciendo casi los políticos, dijo, no, los políticos no nos escuchan, están preocupados por otras cosas. No, me parece que es muy evidente que lo que está haciendo el gobierno nacional, que las decisiones que tomó el presidente son las que corresponden, son decisiones sensatas, son decisiones responsables. No hay ninguna duda de que tenemos un problema, que es que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no comprenden, no logran comprender la gravedad, lo delicado de la situación en el país. 10.000 contagios cada 100.000 en la Ciudad de Buenos Aires, 2.500 muertos por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. El ritmo de aceleración y de aumento más importante en el país. Lo que estamos diciendo simplemente es la situación es gravísima. Y la curva se aceleró sin darnos tiempo para preparar muchas de las cosas que por ahí, con mucho criterio, mencionaba recién el director. Y la verdad que la decisión tenía que ser la que fue, y creo que la gente entiende que son las decisiones que había que tomar. Es la gente que, a pesar del cansancio, de la angustia, desde el viernes tomó una decisión personal y colectiva que es cuidarse, no se quieren enfermar, el gobierno acatar las medidas. Eso fue también una sorpresa para todos. El gobierno tomó decisiones sin saber si el viernes o el sábado íbamos a tener la respuesta que tuvimos. Y tuvimos una respuesta contundente de la gente que decide cuidarse. Y decide cuidarse porque ve lo que está pasando en el mundo, pero además decide cuidarse, Romina, porque cuando tomamos estas decisiones en la primera ola, pudimos afrontar la pandemia con fortalezas. Y entonces, la verdad que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni hacernos los distraídos, ni pensar que de esta pandemia se sale como cada uno crea. No, la verdad que vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. ¿No puede haber una contradicción para el que ve desde afuera que el gobierno hace 20 días mandó a la gente a turismo cuidado en Semana Santa y 20 días después tiene que cerrar la noche y las escuelas? No puede decir, che, ¿estaba para salir de vacaciones o estaba para ir al colegio? Sí, pero Jairo, no nos pidan planes perfectos en este contexto. Seguramente que somos los primeros en decir que cometemos errores, que hay cosas para ajustar. Ahora, lo que hay es claramente una decisión desde el primer día de proteger la salud y un proceso en la Argentina que sin duda no se reproduce en función de las imágenes que vimos en otros países. Y eso lo queremos cuidar. Y queremos cuidar que lo hicimos bien, no nos van a convencer de lo contrario. Pero, ministro, lo hicimos bien los argentinos, no un gobierno. Pudimos cuidar la salud en el pico de la pandemia y ahora vamos a afrontar esta segunda ola con la misma responsabilidad. Pero, ministro, ¿no queda desprolijo para la palabra presidencial que desautorice al ministro de Educación y a la ministra de Salud que horas antes de que él anunciara el cierre de las escuelas, de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, eran los dos ministros que decían que no se iban a cerrar las escuelas? Yo puedo estar hoy afirmándote puedo estar hoy afirmándote como lo haría sin problema, que la obra pública está vigente, que estamos estableciendo protocolos, que los protocolos nos dieron muy buen resultado en la primera pandemia, en la primera ola, y confiamos en que, si el presidente entiende que
la decisión es otra, tiene otros elementos, tiene la comprensión más general de la situación y toma otra decisión, que mañana vengo y te digo, es la decisión del presidente, que es quien sin duda tiene una mirada mucho ahora, más Gabriel, abarcativa del problema. Me sumo a lo que plantea mi compañero. ¿Qué te pasaría a vos si te enteras, por ejemplo, que se corta la obra pública a través de los medios de comunicación como le pasó a los ministros? Pero nosotros conversamos con el presidente todas las decisiones y las conversamos. que Trota sabía, pero por las ejemplo, conversamos todo el tiempo y de vuelta. La última decisión siempre es la del presidente y está claro que cada una de las decisiones las va dialogando con los ministros correspondientes. ¿Y qué tanto Ocurre todo el influye el tiempo. gabinete de Kicillof, por ejemplo, en las decisiones del gobierno nacional? Porque uno escucha en el área sanitaria lo que proponía el área de Kicillof versus lo que proponía Bisotti, por ejemplo, y se terminó imponiendo una mirada más parecida a la de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, como ministro albertista, ¿no se siente ahí un poco como inseguro porque pesa más la opinión de otro gabinete? Yo lo que tengo, Jairo, es la realidad del conurbano. Vivo en San Martín, goberné una ciudad 8 años y te puedo contar lo que está pasando en los hospitales de San Martín y del Gran Buenos Aires, de todo el primer cordón. No hay camas, no hay camas, no hay camas, no hay camas. El 95% el hospital Eva Perón, hospital provincial. El 100% el otro hospital Belgrano. Todos los intendentes me dicen que la situación es dramática, muy delicada. Tenemos que entender lo que está pasando. Si no logramos transmitir esto, si lo que la gente entendió el viernes a la noche, porque lo entendió, si no, no se hubiese quedado cuidándose. No lo entienden los dirigentes de la ciudad, estamos en un problema. La gente lo entiende, digamos, ¿no? La gente lo entiende acatando, lo entienden los intendentes. ¿Por qué recién decías, a menos que haya sido una ironía que yo no pesqué, pero tengo un día particular, no entiende la ciudad de Buenos Aires? No creo que Larreta no entienda la gravedad de lo que está pasando. Ni los porteños. Pero si no estaría... ¿Vos realmente crees que, de verdad te pregunto, yo estoy seguro que él no toma... ¿Subestima la pandemia? Y entiendo que está midiendo la realidad epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires con otra mirada, con otra lente que la que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo datos muy alarmantes. ¿Pero qué puede estar viendo? Que no... Bueno, pero estamos viendo muy alarmantes. ¿Ustedes no tienen un amigo, un familiar que estuvo en los últimos días 20 horas arriba de una ambulancia? Yo lo tuve. Te puedo nombrar un montón. Familiares que estuvieron 20 horas dando vuelta. La jueza que terminó internándose en un hospital allí en San Martín, digamos, estuvo 20 horas dando vuelta. Pidiendo a través de las redes que le buscando una cama, un respirador. Hagámoslo bien. Lo podemos hacer de vuelta bien. Pero y ante la gravedad de la situación, ¿no sería cuestión entonces del gobierno tener que buscar medidas consensuadas? Porque la gran diferencia de este momento con el principio de la pandemia era que se sentaban Kicillof, Larreta, el presidente, y consensuaban medidas que resultaban más creíbles. Ahora el presidente dijo, yo esto no lo consensué, me hago cargo de que no lo llame a Larreta. ¿No hay un punto ahí? Buscamos todo el tiempo niveles de diálogo. Ahora el acuerdo no es que se hagan las cosas como yo quiero. Acordamos un horario para el cierre de los bares, quedamos que era a las 11, nos lo corrieron una hora. Yo entiendo que se hace difícil construir acuerdos y estoy de acuerdo y estoy en línea con que esta situación, esta emergencia, a todos nos demanda más entendimiento, más acuerdo, y es el presidente el primero que se dispone para seguir dialogando. Yo estoy seguro que el éxito en la Argentina, si se puede llamar éxito, haber atravesado la primera etapa de la pandemia con cierta fortaleza, tuvo que ver con el diálogo ordenado con todos los gobernadores de todos los signos políticos. Yo hice hospitales en todos los municipios y en todas las provincias. Pero estas últimas 48 horas no fue una locura, la percepción que podemos tener nosotros, ustedes. Realmente fue lo de ayer a las 11 de la noche, ya parecía, si no fuese tan trágico, casi parecía cómico. Sí, pero me parece que todo va a ir volviendo a su eje. Todo va a ir volviendo a su eje. El gobierno nacional garantizando esta prioridad que es proteger la salud con decisiones, un presidente que toma decisiones, que no va a... Vos decís que Alberto sabe dónde va, que esta imagen de errático, dubitativo, copado por el cristinismo, ¿no es cierto? No, está clarísimo que está al frente de la agenda, que convocó a todos los argentinos a redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer. Hoy estamos con casi 9 millones de vacunas en la Argentina, estamos número 19 en los primeros 200 países del país. Eso no es el fracaso del plan de vacunación, eso es el trabajo de muchos meses para garantizar que 9 millones de vacunas estén en la Argentina. ¿Y alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Y hay que trabajar todos los días, y por supuesto. Y yo sumé logramos construir 3.000 camas para la primera ola de la pandemia, Romina, y ahora sumamos 1.500. No frenamos, no paramos un solo día de invertir en hospitales para que en esta segunda ola
estemos más fuertes, más fortalecidos, y alcanza, no. Y ya estamos iniciando una tercera etapa para sumar 1.700 camas más. Que hay un plan, digamos, a diferencia por ahí de economía, que hay un plan. Después vemos cómo sale, pero el plan pero está claro que lo hicimos bien, está claro que lo hizo bien no el gobierno, lo hicimos bien los argentinos, está claro que la fórmula en el mundo es la misma, concientización y mucho control, y que los argentinos han decidido bancar, han decidido con mucha templanza y con mucha sabiduría sostener este camino, este rumbo. Saben que el otro rumbo, porque lo vieron en la televisión, nos lleva al desastre. Cortita y final, ¿hay enojo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente por lo que estás planteando? No, hay necesidad de que comprenda la delicada situación. El jefe de la Ciudad de Buenos Aires no puede escindirse de una experiencia, y que es que el AMBA es una realidad única y que tenemos que tratarla así. ¿Y vos crees que no lo entiende? No lo entiende, y no entiende que 40.000 casos, 30.000 casos como estamos teniendo, no pueden tener un recorte si es en la escuela, en el transporte público, en el chino, en la plaza, es un poco en todos lados, y el presidente en ese sentido tomó las decisiones correctas, las decisiones prudentes, las decisiones sensatas, pero sobre todo las decisiones responsables para seguir cuidando, para seguir privilegiando esto que es lo que nos va a permitir, Romina, más adelante, cuando salgamos de esta segunda ola, poder llevar la vida normalmente como todos nos merecemos. Gabriel Catopodis, muchísimas gracias. Nos quedaron muchísimas cosas afuera. ¿Las prometemos o las guardamos para mañana? Las guardamos para mañana. Nada, ni una... nada. Ni la puntita, nada de nada. Nos vamos. Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana a las 22 acá en RM por América 24.